¿Puedes sacar eso, no? Mira, ¿no toma la decisión? No, instalar el audio, Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Departamento de Historia y Antropología les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia el día de hoy. La comisión encargada de la elaboración del programa de la licenciatura en Antropología ha trabajado en buscar coordinación a través del Departamento de Historia y demás colegas de diferentes disciplinas, buscando la vinculación con académicos internacionales relevantes al proyecto de la licenciatura en Antropología, a las iniciativas de cooperación académica que tiene el Departamento de Historia, y en esta ocasión tenemos la colaboración de la doctora Graciela Betuna, que nos acompaña de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina. Es un placer para el servidor tener la oportunidad de presentarla, y voy a ser muy poco prolijo en señalar los aspectos relevantes de su muy amplio currículum. La doctora Graciela Betuna es de formación arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, y posteriormente tiene también una magíster en educación del arte, así como es doctora en educación en artes visuales por la Universidad de Sevilla. Entre sus trabajos se encuentran también en el ámbito docente y como investigadora, pues en los campos temáticos vinculados con arte y arquitectura. Es también una profesora investigadora que trabaja como titular en la Universidad Nacional de Misiones, como señalé, y entre sus colaboraciones se encuentra su función como asesora de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En ese sentido, es relevante las investigaciones que realiza, particularmente en los campos del patrimonio cultural, con lo que pega también en una parte de la elaboración del proyecto de la licenciatura en Antropología, un proyecto largamente proyectado en el departamento, del cual todos y algunos de los invitados aquí han colaborado y tienen o forman parte de nuestro grupo de trabajo
Ella es también integrante del Consejo Asesor de la Dirección del Patrimonio de Misiones, es evaluadora también de programas nacionales relacionados con ciencia y tecnología para el desarrollo, integrante del Comité Científico de las Jornadas de Patrimonio e Inclusión, y en el marco de una colaboración que realiza también en periódicos internacionales, la última de ellas en Clarín de Argentina, ha explicado, entre muchos otros aspectos, la manera como lo espacial intersecta también lo museográfico, pero al mismo tiempo redefine nuevas espacialidades en el ámbito de las nuevas tecnologías. Entonces, su campo de trabajo es muy amplio. Entre sus últimas colaboraciones se encuentra también lo relacionado con el trabajo de investigación misional en el campo del patrimonio, la conservación, la divulgación cultural, y tiene también otras publicaciones que sería muy prolijo señalarlas puntualmente, pero que hablan también de un perfil internacional de colaboración en diferentes partes. La última de ellas, ¿no?, probablemente 2013, con Cosmos en Francia, ¿no? Dicho lo anterior, quiero solamente darle las gracias por el esfuerzo de colaboración, de tenerla aquí, y es un placer para quienes colaboramos en el proyecto de elaboración de la maestría, de la licenciatura, en antropología, tener la oportunidad el día de mañana de llevar un diálogo constructivo en ella para mejorar un programa que quiere arrancar desde sus orígenes, reforzando la vinculación internacional del programa. Dicho lo anterior, no me queda sino agradecer a la doctora Graciela de Cuna su participación, y pido para ella un fuerte aplauso. También la vamos a aplaudir al final. Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo haber sido invitada por la gente de la universidad a trabajar en este ámbito con ustedes en el día de hoy y otro día, que tiene que ver con la nueva carrera que están pergeñando, que me parece muy interesante, la inclusión del patrimonio entre los principios regidores de la nueva carrera. Mi trabajo en la universidad se centra básicamente en el concepto de patrimonio, pero también en el de la inclusión. Para nosotros es básico el tema. Así que voy a definir algunas cuestiones, ¿qué es el patrimonio? ¿No? Yo voy a definirlo en función de que podamos entendernos entre nosotros, pero yo creo que cada investigador tiene que generar su propio marco conceptual, en donde, además de referenciarse en ciertos autores, también genere definiciones propias que puedan interactuar con lo local, que es lo básico en estas cuestiones. El patrimonio la palabra viene de pater, es decir, todo lo que nos viene de herencia, en el caso particular de las personas o las herencias de la familia, los padres, y en el caso particular, en el caso general de los estados, es toda la producción anterior que haya tenido ese estado y que haya sido heredada por esta nueva generación, y con el compromiso de mantenerlo por lo menos en el mismo estado y por lo menos mejorarlo. O sea, que la próxima generación debería recibir los bienes de esta más una mejora que tiene que ver con o el mantenimiento o la extensión de ese marco de patrimonio. El patrimonio tiene muchas subdefiniciones y subgrupos, pero básicamente se divide en material e inmaterial, es decir, aquel patrimonio que, por ejemplo, aquel patrimonio que se toca, que es tocable, y aquel patrimonio que pertenece al mundo de las ideas, probablemente. O sea, que si uno no puede sobrevivir sin el otro, y que el patrimonio inmaterial sería mitos, costumbres, comidas, danzas, cuestiones culturales particulares de cada comunidad, estas cuestiones a revalorizar. ¿Por qué decimos el tema este? Porque el concepto de patrimonio viene ligado al concepto de identidad y viene fuertemente ligado también al de pertenencia. Son mis bienes, son los bienes de mi sector, de mi región, de mi, no sé, en nuestro caso provincia, estado, lo que fuera,
que fueron construidos por generaciones, todas las generaciones que nos antecedieron y que nosotros somos herederos de aquello. Y si bien hay patrimonio monumental en todos lados, que siempre es una referencia, también hay un patrimonio pequeño, un patrimonio doméstico, que tiene que ver con la forma en que cada comunidad se hizo cargo de su vida con los recursos que tenía a mano. Entonces, en esa interacción entre lo natural y lo cultural es que se va generando este patrimonio. Es decir, por ejemplo, ¿sería pensable comida picante en lugares que no haya picante? No, probablemente no. ¿Sería pensable comida en relación con frutos de mar de toda índole si no tenemos mar? No, probablemente no. Por lo tanto, la comida, por ejemplo, es una de los patrimonios más genuinos que tiene cada grupo. Cada grupo. No denominemos más de aquello, de cada grupo. Y por otro lado, que por eso nosotros incluimos la inclusión, no en la inclusión desde el punto de vista de las personas entre sí, sino la inclusión desde el punto de vista de las personas con ese patrimonio. Sentirse incluido, por ejemplo, digo yo, ¿no? No me quiero meter en Honduras mexicanas, prefiero... A ver, el obelisco, todos conocen seguramente el obelisco. El obelisco es lo mismo para un porteño, o sea, un habitante de la ciudad de Buenos Aires, que para uno que vive a 1500 kilómetros. Probablemente no. Entonces, esa mirada local con respecto a los bienes también es revalorizable. Es decir, por más que mi bien sea pequeño, digamos que mi entorno sea pequeño y el resultado comparado con las grandes pirámides sea minúsculo, es lo que hicimos nosotros. Es lo que hicieron mis ancestros y de los cuales yo soy heredera. Y ese es el orgullo del ser y de la pertenencia. Y eso es la cuestión identitaria también. No, en ese sentido de la inclusión y el patrimonio es que vamos a desarrollarlo bien. O sea, en el afán y ese es el trabajo que tenemos por delante los académicos, la necesidad de poner al servicio de esas poblaciones ese conocimiento y que brille el patrimonio pequeño, el patrimonio doméstico o vernáculo, también se llama vernáculo. La UNESCO tiene distintas disposiciones en función del tipo de patrimonio del que se trate, porque no es la misma manera que se trata un patrimonio monumental que por ahí un pequeño lugar donde habitaron los indígenas hace tanta cantidad de años, ¿no? No tiene la misma forma de ser mirado y la misma forma de ponerse a disposición. Entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones de la UNESCO es la parte de Naciones Unidas destinada a la educación, que tiene recomendaciones a seguir en cada caso. Los invito a ver el portal de la UNESCO para ver estas cuestiones. ¿La luz es imprescindible tenerla prendida? Digo por la... ¿No? Si me apagan la luz se van a ver unas fotos increíbles. Bien. Lo que está abajo son los sellos que tuvieron que ver particularmente con, bueno, en realidad hasta el azul son los sellos de la universidad. El primero es de nuestro proyecto de investigación, que va por el número 7, recuperación de santos mártires del Japón, que es una misión jesuítica, y Santa María la Mayor, otra misión jesuítica de la zona que nosotros investigamos, que ahora les voy a mostrar. El segundo es de la Facultad de Humanidades, que es donde está enmarcado el proyecto. El marco más general es la Universidad Nacional de Misiones. Para esto querría aclarar que las universidades nacionales en Argentina son enteramente gratuitas, es decir, desde que entra el individuo hasta que sale, enteramente gratuitas. Lo que es pago, o sea, lo que se paga en las universidades nacionales es el posgrado. El grado no es pago. Entonces, nosotros tenemos una deuda de honor con las comunidades, porque son las que sostienen la universidad, con sus impuestos. Y el último es de la agencia, bueno, que ahora ya no funciona más, por el estado que está España, Agencia de Colaboración Internacional, AECID, para el Desarrollo,
que fue la que financió lo que voy a mostrar al final, que es la manera, mostrar una manera de visibilizar ese patrimonio del que estaba hablando. Así que vamos a ver. De este lado Argentina, de este lado parte del grupo de investigación. Estamos en una misión jesuítica paraguaya, que es Santos Cosme y Damián, en donde hay una esfera armilar, supongo que los de historia esto lo conocerán, que era una manera de ubicarse en el mundo en relación con las estrellas, el individuo en relación con las estrellas. Lo que se ve atrás es parte de lo que quedó, es una de las pocas misiones jesuíticas de guaraníes que todavía fue habitada permanentemente, que no fue desocupada, sino que hay una tradición muy fuerte en esta zona de habitación. En realidad es una misión que se funda 10 años antes de la expulsión, 1767, por lo tanto tuvo una vida corta. La misión original estaba del lado de Argentina y no les gustaba demasiado el territorio, así que se mudaron. Y de este lado está Argentina, ahí hay un puntito, ¿verdad? Ahí está Buenos Aires, capital de la Argentina, y ahí está Misiones, capital de la provincia de Posadas, capital de la provincia de Misiones, que es de donde somos en la universidad. Que además se llama Misiones, toponimia no falla en esto, toponimia, topos, topos, lugar, nimia, nombre, no falla en relación a ubicar esta provincia, que fue la que recibió mayor cantidad de misiones jesuíticas en su territorio provincial. De los 30 pueblos finales que hubo, 8 son paraguayos, 7 son brasileros, el resto es argentino, y del resto 11 pueblos están en la provincia de Misiones. Por lo tanto se llaman Misiones por eso. Bien, el patrimonio más importante que tiene la provincia y la nación, uno de la nación argentina, es sin duda las cataratas del Iguazú, que es un espacio compartido con Brasil y con Paraguay. La frontera trinacional se llama, y ahí hubo una misión jesuítica que se llamó Santa María de las Nieves, justamente por la espuma esa blanca que generan las cataratas, y que no se sabe exactamente dónde estaba implantada. Sí estaba en la zona de las cataratas, pero no se sabe exactamente qué lugar. Lo que están viendo es el arco iris que se forma con las gotitas y el sol, que es casi permanente en la zona de las cataratas. Un poquito más, allá, bueno, acá y allá, no, acá no. Acá una parte de las cataratas, allá en el fondo la garganta del diablo, y acá una panorámica, así que vamos con las grandes aguas. Me parece que acá pega fuerte, ¿no? Tanta agua. Yo una vez, bueno, nosotros vamos muy seguido a cataratas, estamos a menos de 300 kilómetros. Y una vez fuimos en febrero, que había un contingente de israelíes, y nos metieron así debajo de la catarata, que es lo que es el gomón, te mete debajo de la catarata, que es lo que hace en verano, que hace calor, y los israelíes aullaban. Ni siquiera decían que lindo, aullaban, porque venían del desierto absoluto, ¿no? Bueno, también patrimonio mundial, o sea, patrimonio tiene muchas caracterizaciones, puede ser municipal, puede ser provincial o estatal, puede ser regional, puede ser internacional. La máxima categoría es patrimonio mundial según UNESCO. O sea, entrar en la lista de los bienes que son patrimonio según UNESCO. Los bienes que son patrimonio según UNESCO de misiones jesuíticas son estos: Loreto, Santana, San Ignacio Mini y Santa María la Mayor, y Santa María la Mayor es la que está en el área nuestra de estudio. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno. Loreto, de paso pueden ver el entorno selvático. Loreto, San Ignacio, la estrella. La Santana, fíjense el tema, bueno, en arquitectura esta escalera es históricamente reconocida como una de las grandes escaleras, en este caso de Borromini, pero en este caso, bueno, por supuesto de las misiones jesuíticas. Y fíjense cómo ondula, es básicamente barroco, va ahí bien, ¿no? Y bueno, Santa María, que es el espacio donde nosotros estamos trabajando. Ahora un poquito de ubicación general. Los conjuntos de misiones jesuíticas
Sudamérica, básicamente hubo 3 conjuntos exitosos. Exitosos quiere decir que llegaron a buen término con sus indígenas. Moscos, en el norte de Bolivia, Chiquitos, en el centro, en el sureste de Bolivia, y guaraníes, que fue la más exitosa de las experiencias que tuvieron los jesuitas en el mundo. Bueno, esta zona de guaraníes ampliada ahí, están los 3 colores: Brasil por el verde de la bandera, celeste de la Argentina, y Paraguay, cuya bandera tiene rojo, blanco y azul. Y se ven las rutas de las misiones, bueno, y algunos puntos importantes que tienen que ver con lo turístico. Esa es la región de Misiones, o sea, la provincia donde nosotros trabajamos. Misiones es como una punta de lanza dentro del concierto del Mercosur, como se habrán dado cuenta, es como una península que entra dentro de un lado Brasil y del otro lado Paraguay. Y sobre esto, un mapa histórico, un mapa de Carriel, es en realidad un fragmento de un mapa de Carriel, compuesto en 1771, es decir, después de la expulsión, donde están los registros de los pueblos, abajo las estancias, y arriba algo que tiene que ver con los bosques y las selvas, en donde está instalado los conjuntos. Y entonces están los 2 grandes ríos, el Paraná, que es el que está arriba, el Uruguay, que es el que está abajo, y los 3 países, Brasil, Argentina, Paraguay, y ahí tienen con los colores las misiones que les son correspondientes. El mapa es precioso, realmente precioso, y provee mucha información. El trabajo con mapas es muy gratificante, porque efectivamente hay un montón de información que por ahí no está en los textos históricos, pero sí se pueden encontrar haciendo un buen análisis de los mapas. Yo no voy a mostrar muchos, pero ahí están las 4 misiones con las que nosotros trabajamos en la actualidad, que se llaman las misiones uruguayenses, porque están sobre el río Uruguay. Las misiones uruguayenses de Argentina, ¿no? Ahí está la provincia, toda la provincia de Misiones, los 2 grandes ríos, Brasil y Paraguay, de ambos lados, y el punto rojo es donde está Santa María de la Mayor. Este es una foto aérea de Santa María de la Mayor. De paso pueden ver el tema selvático, que es así, no estaba mintiendo, hay mucha selva, lo cual genera un ambiente particular, porque piensen ustedes, los grandes edificios pintados de blanco, caleados, en el medio de un ambiente selvático. El blanco casi no existe en la selva. Entonces era una forma maravillosa de imponer. Bueno, es la arquitectura monumental es para eso, para imponerle al otro su fuerza. Digamos. Si pudieron construir esto, ¿qué podrán hacer? Fíjense, está la ruta provincial número 2. Estamos a más o menos 2 kilómetros del río Uruguay. Abajo el centro de visitantes, el camino que lleva a la misión, y arriba la misión jesuítica. ¿Cómo es el ambiente? Porque justamente la interacción con el ambiente es lo que va a modificar. O sea, yo soy pero soy distinta cuando hay mucha humedad y mucho sol que cuando hay mucho frío y mucha sequedad. Es muy distinta, digamos, cada uno. De hecho, fíjense cómo el cuerpo responde, ¿no? Tiene que ponerse cremas en algún lugar y en otro sacar la crema, porque crema y sudor no funcionan. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver. Entonces voy a mostrar el espacio. Bueno, ríos y arroyos. A ver, en Misiones solamente hay 3 ríos. No quiere decir que el resto de las aguas sean pequeñas. No, quiere decir que esos son los grandes ríos y el resto son arroyos. Yo, que vengo del sur, de la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros decíamos arroyo, es un hilito de agua que viene. Hay arroyos tan grandes que la gente puede ahogarse en los arroyos en Misiones. Pero los 3 grandes ríos son el Paraná, el Uruguay, que mostré recién, y al norte el Iguazú, que es el que produce los Altos. Entonces estamos viendo el río Uruguay y acá pequeños arroyos, pequeños y cada vez más pequeños.
rutas, las grandes fuentes de comunicación, las rutas asfaltadas, pero también están las rutas terradas, que además como la tierra es roja hace una combinación muy interesante con el verde, y los pequeños trillos o senderos que son más, digamos, de mucha menor volumen de circulación. Quiero aclarar para esto que los jesuitas tenían una red de caminos impresionante. El camino más importante era uno que unía justamente Santos Mártires del Japón con la costa del Paraná, que era un camino que tenía 3 metros de ancho y 60 kilómetros de largo, y que estaba permanentemente en funcionamiento porque justamente era el que producía el mayor volumen interno de circulación. Por supuesto que los dos grandes ríos generaban toda una red de circulación acuática, y que había bergantines, o sea, barcos de bastante volumen, que andaban por los ríos llevando los productos al puerto de Buenos Aires, en espera para ser embarcados en el puerto de Buenos Aires. Ciudades, pueblos y chacras. Acá, bueno, ciudades hay algunas. Fíjense en este caso, por ejemplo, fíjense acá, esto es jesuítico, es de piedra jesuítica, está completado con ladrillo para poner el techo. Y fíjense acá abajo también, piedra jesuítica. Esta ciudad es Concepción de la Sierra y era una antigua misión jesuítica que fue, después voy a mostrar, encima de ella fue fundada la ciudad nueva, el pueblo nuevo. Entonces se genera una interacción entre lo viejo y lo nuevo que se llama palimpsesto, es decir, que empieza a emerger lo viejo sobre lo nuevo, y bueno, ahí se ve el palimpsesto. Se puede hacer todo un recorrido peatonal por son más o menos 400 por 400 metros la misión jesuítica. Era, digamos, lo que se llama el rectángulo de piedra. O sea, la misión jesuítica era muchísimo más grande, tenía estancias a más de 100 kilómetros, estanzuelas aproximadamente 20, red de caminos, como decía antes, que iban uniendo todas estas cuestiones, algunos de los cuales en la actualidad son las grandes rutas que tienen misiones asfaltadas. Y que además tenían, algo muy interesante, unas capillas a la salida o a la entrada, que servían para rezar y encomendarse a Dios en el camino a emprender. Y después servían, también los cruces de caminos había, para agradecer porque había sido sin problemas el camino cuando se volvía. Entonces, bueno, entonces pueblos, pequeños pueblos y chacras. Las chacras son una unidad productiva distinta de la estancia. Las estancias son de grandes dimensiones y con generalmente mucho ganado, etc. Estamos hablando de kilómetros, ¿no? Kilómetros por kilómetros. En cambio, las chacras son pequeñas unidades productivas que tienen aproximadamente 25 hectáreas, a diferencia de miles de hectáreas que tiene el Benetton, ahora dueño de creo que 4 millones de hectáreas ahí en la zona entre Chile y Argentina. Bien. Y ahí estamos de vuelta, en este caso arquitectura vernácula, es decir, la arquitectura que hicieron en ese lugar, donde tenían mayoritariamente madera, por lo tanto hasta las tejas son de madera, no sé si se alcanzan a ver, y sin clavos, o sea, unidos con tientos de fuera de animal. ¿Por qué sin clavos? Bueno, pongámosle, por supuesto que los jesuitas hacían sus propios clavos, o sea, hacían clavos artesanales. Los clavos están en directa relación después con la revolución industrial. Las grandes ciudades que podían proveer de esos clavos estaban demasiado lejos y demasiado difíciles de acceder. Piensen ustedes que estos caminos son todos de arcilla roja, que cuando se anegan se transforman en una especie de chocolate.
donde uno va navegando, no andando, navegando de una punta a la otra. Por lo tanto, es bastante difícil la accesibilidad, y piensen en épocas en donde las rutas y caminos eran todo de tierra. De la misma manera que es la segunda, acá, esta, que es una especie de galpón, no para la vivienda, sino para animales o elementos, está hecha de lo que se llama enramada y estiércol. Enramada y estiércol, que era una forma bastante tradicional y de bajo costo de construcción. Esto es arquitectura vernácula y no es menor que la arquitectura monumental. No es menor que la arquitectura monumental. ¿Por qué? Porque esto tiene toda una gesta detrás, que es esta lucha contra digamos, el ambiente, o esta lucha por generar, en este caso, arquitectura a partir de lo que tenemos. Y ese es el valor que tiene. Y no es menor ese valor, o sea, es una cuestión heroica, a diferencia de lo monumental, que tiene otras características, más disposición, ¿no? Toda hecha de madera. Bueno, acá tiene que estar elevada por la humedad del suelo, y todo lo que hacen es en madera también. Después lo voy a mostrar. Dentro de, digamos, nosotros rescatamos a los efectos de la investigación que conduzca a una puesta en valor, pero no puesta en valor en el sentido material, sino puesta en valor de la importancia que tuvo ese bien dentro del concierto general, a una serie de protagonistas que vivieron y en algunos casos murieron en ese lugar. Uno de ellos es el de los dibujos, Pedro Montenegro, los curas médicos, Pedro Montenegro, que va a hacer un relevamiento de las plantas del lugar, y fíjense en este caso la canela. Hay acá canela, seguro. La canela es un árbol sagrado. Claro, para muchas etnias es un árbol sagrado, la canela. Entonces fíjense lo que hace el hombre. Dibuja un niño, sin connotación religiosa, es un niño por la vida, el tema de la vida. Y también dibuja las formas de polinización. Maravilloso. Hace 150 dibujos y es un tratado de botánica con virtudes y propiedades de las plantas. Publicado en 1710, un jesuita, Pedro Montenegro. Otro les muestro. Luego en el exilio, 1710. No, 1767 fue la expulsión. Este se muere antes de la expulsión. Pero dice que lo hace en 1710. Sí, es después de la expulsión. No, la expulsión fue en 1767. Él llega a esta región en 1695 y al poco... No vamos a actualizar, ¿no? En 1795 llega, y al poco tiempo, en 1704, se produce lo que se llama la guerra para la recuperación de la colonia del Sacramento, que estaba en manos de los portugueses, y que el rey de España dice que tienen que avanzar contra Sacramento para Colonia, que actualmente es Colonia, por si alguno conoce del Uruguay, Colonia, que tienen que avanzar sobre la colonia para recuperarla para España. Entonces se arma esta guerra a la que acuden 800 guaraníes, comandados por sus respectivos comandantes, y este hombre, Pedro Montenegro, va a ser médico en este caso. Él venía del Hospital Central de España, de Madrid. Va a ser médico. Pero cuenta la historia que en realidad él fue médico, pero no exclusivo de los españoles, sino que también curó a los portugueses heridos en la batalla. Lo cual me parece que lo magnifica como persona, ¿no? Montenegro llega diciendo: ¿qué me van a enseñar a mí estos indios? Si yo vengo de España, si yo vengo del Hospital Central de Madrid. Y cuando llega se da cuenta de que su librito no le funciona, para nada.
porque las plantas no son las mismas, las flores no son las mismas y las propiedades tampoco. Entonces tiene que aprender. Entonces se asocia con un Kurusuyara, se dice, el que lleva la cruz. Es el Kurusuyara, uno de los, digamos, de los personajes importantes dentro de la organización de los guaraníes, con el cual va a recorrer la selva y él, Clemente se llamaba, le va a enseñar todo lo que va a saber después y va a publicar en este libro. Entonces en el libro le agradece a su compañero Clemente. O sea, es como una mirada conversa. Él viene con todo un esquema de que son todos unos tales por cuales los indígenas, se dan cuenta de que sin los indígenas no puede ni salir a la vereda. Pongamos, ¿vereda dicen ustedes? Ni salir a la vereda. Porque inmediatamente empieza a aparecer la selva y sus consecuencias, que si uno no las conoce es bastante violenta. Y del otro lado traje especialmente una planta de yerba mate, Kaangiri se llama, se le dicen los guaraníes. Al principio los curas no querían saber de nada que los guaraníes tomaran todo el tiempo yerba mate, la yerba mate, el mate. Y prohibieron la costumbre de tomar mate. Prohibieron, no permitían que los indígenas tomaran mate, y se daban cuenta que los indígenas primero trabajaban mucho menos y segundo se morían de hambre mucho más y reclamaban comida mucho más, así que volvieron a meter la costumbre del mate, de la yerba mate. Ahí se ve lo que se llama el secreto de la yerba, que es el secreto de su germinación. La yerba mate tiene una... la semilla es muy dura, la cáscara de la semilla, y entonces necesita un cierto proceso para prosperar como planta, porque la germinación si no, no se da. Entonces ese es un secreto que se lo llevan los jesuitas con la expulsión, 1768, y recién en principios del siglo XX encontraron la forma de poder generar muchos más yerbales. Por lo tanto, durante mucho tiempo, más de 100 años, se dice así: beneficiaron, porque así decían los jesuitas, los yerbales nativos. Beneficiaron los yerbales nativos, es decir, sacaron beneficio de los yerbales nativos, pero no pudieron plantar nuevos yerbales. Y eso fue fundamental para el desarrollo de la región. Y ahí también pone lo que es el secreto, yerba mate, ahí está Kaangiri, y arriba está el secreto, que era la germinación a partir del tracto digestivo de los pájaros. Es decir, los pájaros se comían la semilla y en las heces de los pájaros germinaban las plantas. De paso, fíjense lo que hace, está poniendo Montenegro y ahí se ve la mirada conversa, o sea, cómo se dio cuenta de que si los guaraníes no iban a ningún lado, porque está puesto en castellano y en guaraní. El nombre de las plantas en castellano y en guaraní. Esto es antes de Linneo, por lo tanto, Linneo estaba en pañales en la misma década, por lo tanto, todo el tema de la nominación, toda la taxonomía posterior y la nominación en latín es posterior, ¿no? Es posterior a este tiempo. Bueno, vamos a ver cuáles son las formas productivas. Ahí está, secadero del tabaco, los bueyes, terribles bueyes, arando. Ahí otros secaderos de otra producción. Ahí los instrumentos, muchos de ellos hechos en madera, fíjense los de abajo, por ejemplo los morteros. Hay un trapiche para extracción de azúcar, una batea toda de madera, que esta es la forma tradicional que tenían los guaraníes de hacer sus canoas, a partir de un tronco ahuecado. Impensado en esta época, ¿no? Tanto desperdicio de madera. Para tener un tronco ahuecado, como es esta batea de madera. Las distintas formas de hornos, las plantaciones y la producción en general. Sin lo que viene ahora, todo aquello imposible. Es la gente. Acá, guaraníes, un grupo de guaraníes, están próximos a la zona en la que nosotros trabajamos, en realidad están en la zona donde nosotros trabajamos.
acá una forma de caza, arifuca se llama, de los guaraníes. Acá un carro polaco con, ahí se llama el carro polaco, es bastante parecido, bueno, no se ve mucho, a la batea que vimos antes. Con gente local, que ahí hay como una mixtura y lo que viene es más que color, que son los colores de los niños, de todos los colores. Maravilloso. ¿Por qué? Porque hay capa sobre capa de oleadas de gente. No sé, los guaraníes mismos no son locales, sino llegaron a esta zona hace 1000 años, vinieron bajando desde el Caribe. Luego, bueno, todo el periodo jesuítico, colonial, etc. Luego el periodo de Estado-nación. Y después hay una inmigración tardía que se da a principios del siglo XX, o sea, tardía quiero decir en los años 40, cuando ya medio que el tema de la inmigración, por lo menos en Argentina, ya estaba medio clausurado. Y bueno, de la interacción hay muchos colores ahí. Muy interesante, me gusta mucho. Bien. A ver, ¿en qué estamos trabajando? Para empezar en 3 escalas. Me parece interesante el trabajo en escalas porque implican distintas miradas de ver la cosa. En una escala macro, ahí está el territorio de las misiones jesuíticas uruguayas, que está allá planteado. La historia oral, mitos, leyendas y creencias, la épica, Mororé, Sacramento y la guerra guaranítica, que son los 3 eventos muy importantes bélicos que hubo. El patrimonio vernáculo, es decir, el hábitat, cómo generaron su propio hábitat, el patrimonio monumental, las misiones, y la gastronomía a partir de la producción local. La gastronomía es fundamental porque cada pueblo tiene una gastronomía que es propia y es distinta de la de otros lugares, aunque sus componentes sean los mismos. La manera en que se cocina, la manera en que se sirve, se condimenta y lo que fuera, tiene que ver en cada lugar con eso. ¿Y por qué se llama inmaterial? Inmaterial, ese patrimonio, porque si durante varias generaciones se deja de hacer, después ¿qué va a pasar? Aunque yo tenga la receta, tanto de carne, tanto de verdura y tanto, no sé la combinación, la manera en que eso se relaciona, por lo tanto se pierde. Es lo mismo con la música, que por más que esté escrita, la manera de interpretar es lo que vale. Y lo mismo con las canciones, etc. Por eso es inmaterial, porque no hay manera de asirlo. Es cierto, puedo grabar un disco, pero no es lo mismo que la experiencia en vivo de ver a los cantantes o a los ejecutores. La segunda escala, en las misiones jesuíticas propiamente, hay como un plano de una misión jesuítica Candelaria, que fue la sede principal de los 30 pueblos, o la capital de los 30 pueblos. Entonces, en las misiones, la posibilidad de hacer senderos interpretativos, que para eso tiene que haber todo un trabajo antes de antropólogos, historiadores, etcétera, que generen ese conocimiento para que después se pueda, digamos, plantar en territorio. De nada sirve tener el objeto si uno no tiene la historia detrás, que es también inmaterial. Eso es patrimonio inmaterial, la cultura inmaterial, que es lo escrito alrededor del tema y que sirve a los efectos de la interpretación, que después voy a desarrollar un poquito más, que es la interpretación. Bueno, senderos interpretativos, observación de aves, accesibilidad, el tema de la discapacidad y la manera en que puedan llegar a estos lugares, y en algunos lugares donde está el pueblo nuevo sobre el pueblo viejo, circuitos urbanos que muestren la interacción. Es muy interesante porque son todos pueblos similares, pero en su derrotero, desde la expulsión en adelante, cada pueblo tuvo una vida distinta y el resultado se ve en terreno. Circuitos para la activación de la historia jesuítica. Dentro de los mismos pueblos hay sectores que pueden ser identificados como diferentes. Y bueno, el circuito urbano de Concepción y San Javier, que son 2 poblaciones que están dentro del área del área media del Fluvio. Y en el tercero de los casos, que es el área, digamos, en la escala micro,
está la misión jesuítica propiamente y lo que aconteció en ella. Y dentro de eso nosotros rescatamos, como somos de la universidad, nos interesaba el tema de la ciencia en las misiones, de cómo se había desarrollado la ciencia en las misiones. Entonces trabajamos con dos, por eso la tierra de Montenegro y el cielo de Buenaventura. Montenegro, el que presenté recién, y Buenaventura Suárez, que fue el primer astrónomo del Río de la Plata, Suárez Garay, nieto de Garay, el fundador de Buenos Aires, y que lo que hizo de maravilloso fue triangular las misiones jesuíticas, las misiones jesuíticas con París. Ubicó las misiones jesuíticas en relación con París. Presentó estos hallazgos en un congreso eso me faltaba decir, con materiales hechos de la propia naturaleza, es decir, telescopios hechos con caña y cristal de roca. La lente con cristal de roca y el objeto en caña y con los guaraníes. Cuando hace, y lo tiene que presentar en Europa, no lo puede presentar en España y en Portugal por el tema de la Inquisición, así que lo va a presentar en Inglaterra. Cuando lo presenta en Londres y dice que los materiales con los que hizo son materiales naturales, en agradecimiento le mandan a la misión jesuítica instrumentos digamos, novedosos para que siga con sus investigaciones. Nosotros hicimos, en una de las entradas en terreno, hicimos digamos, la conversión, porque eso estaba referido a la Isla del Fierro. La Isla del Fierro era la última isla de Canarias, o sea, el cero estaba puesto en España, que era la que dominaba el mundo en esa época. Después cambia a Greenwich, como quieran, o sea, Inglaterra. O sea que hicimos la conversión y buscamos esa misión y la encontramos perfectamente, los restos, porque esa es la misión que les mostré antes, Santos Cosme y Damián, que se cruzaron del otro lado del río, que está Paraguay, y se terminaron instalando allá. Y teníamos un tema, que es muy interesante a los efectos de hacer la traslación entre lo tangible o el intangible, que también tiene que ver, o sea, así como se dice, patrimonio inmaterial o material, también tiene su correlato en tangible o intangible. Entonces, ¿cómo podíamos tangibilizar algo que es intangible? Como la producción de libros, que era lo que nos interesaba. Entonces, se nos ocurrió escenificar la imprenta en Santa María de la Mayor, que fue el lugar donde quedó la imprenta. Esa escenificación de la imprenta nos llevó por el mundo. Ahí está, miren, todas esas presentaciones y muchas otras tuvimos con la imprenta. Allá Paraguay, Católica de Santa Fe, y acá UNESCO, en el medio de Quito, después Siena y después Roma. Así que la investigación en la historia y la antropología, arquitectura también, se ve beneficiada si uno le pone énfasis. Entonces voy a mostrar el proceso de la escenificación de la imprenta en Santa María de la Mayor. ¿Por qué lo hicimos y en qué espacio? Ahí está el espacio, es un taller en situación bastante horrible, que nos sirvió, ahora voy a mostrar el proceso, para desarrollar esto que están viendo. Ahí era la imprenta cuando estábamos armando, en el segundo cuando estábamos poniendo los paneles, en el tercero cuando teníamos una doctora en artes que hizo las copias de los escritos y que están en la exposición abajo a la misma altura los libros, que también las maquetas de libros, por supuesto que no pusimos nada de verdad. Todo era maqueta o también maqueta la de la imprenta. La de la imprenta está en el medio y los otros paneles explicativos contra la otra pared. ¿De dónde sacamos la idea? Acá, de Léonie Matisse. Léonie Matisse era una francesa que estaba en la École des Beaux-Arts de París, Escuela de Bellas Artes de París,
estudiando y se encuentra con un Vilar, que era un español que estaba estudiando también en la Escuela de Bellas Artes, pero que vivía en Argentina. Entonces se enamoran, se vienen a la Argentina y esta mujer, la animatriz, empieza a estudiar la historia de la Argentina y a generar pequeñas acuarelas, esta es la de las misiones jesuíticas, contando parte de la historia, graficando parte de la historia de esta, la parte de la historia que a ella le interesaba. Y a nosotros esto nos sirvió para varias cuestiones. Fíjense cómo está atada la imprenta a las vigas del techo. Eso es porque la imprenta era móvil. El artefacto imprenta iba trasladándose por ciertos pueblos que previamente habían generado todos los tipos y los papeles como para imprimir. Así es como muchos de los libros tienen muy distinta... tienen debajo, dice, impreso en Loreto, Santa María la Mayor o San Javier. O sea, hay distintas localizaciones de distintas misiones jesuíticas y fuertemente, digamos, el traslado de la imprenta del río Paraná, donde nace en Loreto, a Santa María la Mayor y San Javier sobre la costa del Uruguay, nosotros lo leemos como no inocentemente. O sea, a ver, de los dos grandes ríos, de un lado, por ejemplo, de un lado y del otro del Paraná había españoles, o sea que no había conflicto. Pero en el río Uruguay, de un lado había españoles y del otro portugueses. Por lo tanto, durante el siglo XVIII tuvieron muchos momentos de mucho conflicto. Todavía conflicto en Europa se percibía fuertemente en América, porque generaba más conflictos aún en estos territorios. Por lo tanto, no es inocente la ubicación de la imprenta sobre la costa del río Uruguay, porque ahí podría generar mucho más que libros, panfletos llamando a la lucha, como fue la guerra guaranítica, que es el momento en el que llega la orden del rey de España de entregar los 7 pueblos que ahora están en Brasil a la corona portuguesa. El rey de España les había prometido a los guaraníes que ellos eran súbditos de él y que por lo tanto él los iba a proteger. Cuando él ordena que entreguen los pueblos, en esos pueblos estaban parte de las familias de un lado y del otro de la costa, estaba parte de la producción, estaban los recuerdos, estaba que uno cruzaba al otro para, qué sé yo, algún acontecimiento, y todo eso se rompe. Entonces, los guaraníes se sienten defraudados y los jesuitas los ayudan en la guerra que arman. O sea, es una guerra que hasta el día anterior eran entrenados por el ejército de España y el ejército de Portugal. Y al día siguiente eran enemigos. Muy interesante. Y es una guerra que duró un poco más de 2 años. Era una especie de guerra de guerrilla, que duró un poco más de 2 años. Entonces, la ubicación de la imprenta en el río Uruguay tiene que ver con eso. Era un lugar de conflicto, la imprenta era necesaria ahí. Bueno, este es el resultado. Esta es la imprenta. Fíjense, si ven, es muy parecido. Fíjense la puerta verde del fondo. Tuvimos nuestra puerta verde. Los ladrillos, que son ladrillos de máquina, parecen sillares de piedra. Utilizamos el color amarillo como de libro viejo para ambientar, o sea, uno entra a ese espacio y de un sol terrible entra a un espacio protegido, empieza una musiquita que tiene que ver con las misiones, la música de las misiones. Las partituras fueron encontradas en chiquitos, y que es el fondo y el color amarillo y la oscuridad que provee un ambiente particular para verlo. De paso les cuento que la imprenta la hicimos en 2 colores a propósito, 2 colores de madera, para que se pueda reconocer la estructura de la máquina. Y entonces se pueda explicar en la visita cómo se usaba en cada caso, cada parte. Ahí está. ¿De dónde lo sacamos? Esta es la imprenta, una réplica de la imprenta que hicieron en los años 40, cuando nace la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, que estaban generando un sentido de argentinidad, necesitaban estos monumentos históricos, estos bienes para reforzar ese sentido de unidad.
Y lo que tiene de la imprenta histórica es esto de acá, un poquito, que se llama la platina. Un poquito de restos pútridos, así decía la carta, que estaban ahí agrupados en un rincón y que se utilizan en la reconstrucción. Nosotros ahí aprendimos un poquito de cómo se movía la imprenta y después fuimos con imprenteros para que nos expliquen más sobre el proceso de la imprenta, porque además es una imprenta muy primitiva, hecha, digamos, sacada de la extracción del aceite, de las prensas de aceite, que la hacen por su cuenta. O sea, ellos mandan los jesuitas mandan a España a pedir que les permitan hacer una imprenta, y los españoles no le contestaban, así que hicieron la imprenta, la hicieron, a los conchazos que decimos nosotros. Bueno, a requerimientos del virrey está esta carta, que es la carta de piedra, que dice, entre otras cosas, que efectivamente en el pueblo ese, o sea, Santa María Mayor, hubo imprenta de la que solo existen los fragmentos de la prensa, que era de madera, al presente toda hecha en pedazos, y que en el almacén había una forma porción de caracteres de estaño. Cuenta digamos, la historia que esos caracteres de estaño sirvieron para remendar los vasos y los platos de estaño con los que comían, y que no tuvieron mucho, digamos, esta Santa María Mayor, que fue generadora de pueblos, no pudo, digamos, en función de eso, de parte de su población se fue a fundar otros nuevos pueblos, por un lado, y por otro lado hubo muchas epidemias, no pudieron volver a los 5.000 habitantes originales que, digamos, las misiones tenían más o menos entre 4.000 y 5.000 habitantes, y a cargo de 1 o 2 jesuitas. Así que cuando dicen, no, porque los jesuitas tal por cual, los indígenas, en el medio estaban los caciques. O sea, los jesuitas hablaban con los caciques y los caciques hablaban con sus guaraníes. Pero bueno, no pudieron volver a los 5.000 habitantes, así que así quedaron, digamos, menos de 2.000 habitantes al momento de la expedición. Resulta que una de las disposiciones que tuvimos que aceptar con el tema del dinero que vino de España era que la producción debía ser hecha por los locales. Por lo tanto, tuvimos que llevar estos dibujitos a la carpintería, porque el carpintero no leía plano. Por lo tanto, estos dibujitos tipo con coloritos, numeritos, para relacionar entre sí, fue lo que usó el hombre para desarrollar el tema. Por supuesto que los grandes protagonistas son los libros, en este caso muestro 2, pero hay unos cuantos. Fíjense acá, como dice, en el pueblo de Santa María la Mayor, ¿no? O sea, el pueblo que estoy presentando. 1724. Bueno, y hay distintas partes del tema de este lado, todo lo que tiene que ver con objetos pequeños. Las muñecas se llaman estas, muñecas que se entintan, esta y esta, que se entintan y con eso se entintan los tipos. Bueno, y los libros, básicamente. Ahí está el resultado final, la imprenta. Este es uno de los inventarios después de la expulsión. O sea que el planteo es como que fueron expulsados y tuvieron que irse y dejaron todo como estaba. Porque nosotros teníamos una charla, una discusión entre nosotras, porque no nos gustaban esos lugares donde hay figuras, hay muñecos representando las cosas. No sé si vieron en algún museo. Eso me parecía... pero burdo. En realidad son, ¿cómo se llama? Maniquíes, claro, son maniquíes, o sea que son todos demasiado lindos. Así que nos pareció que estaba bueno hacer, se escaparon, salieron corriendo porque los venían a expulsar. Y dejaron todo tal como estaba. Bueno, ahí hicimos un análisis con estudiantes sobre la capacidad de carga, es decir, cuánta gente al mismo tiempo podía estar en ese lugar sin incomodarse. Y bueno, a ver con las conclusiones. Perfecto.
antes de que se me duerma. Bueno, conclusiones en proceso. Me gusta el tema de conclusiones en proceso porque seguimos investigando, ¿no? La planificación interpretativa, que es lo que hicimos, o sea, hay que generar un guión, hay que pensar cómo mostrárselo a la gente lo que uno quiere mostrar. Patrimonio mínimo que uno tenga, tiene que pensar cómo mostrarlo para que sea, por un lado educativo, pero por otro lado no aburra, porque el hombre está, la persona está de viaje, pongámosle, no está para estudiar académicamente la cuestión. Entonces tenemos que mostrarlo de una manera que sea asible por el usuario, ¿no? Por eso se llama planificación interpretativa, porque generamos un discurso de interpretación, que obviamente está atravesado por la ideología de cada uno de lo que lee, eso desde que ya. Así que pensemos un poco a quién entregamos la planificación interpretativa. Condensar las distintas miradas provenientes de la ciencia. Y ahí estamos todos nosotros. Cada parte de la ciencia, o sea, es una mirada, a mí me gusta decir caleidoscópica, es decir, que desde todos los lugares estamos observando ese objeto y ese objeto se construye a partir de las distintas miradas. Y el aporte de cada ciencia va a magnificar la interpretación, probablemente. Historia, antropología, arquitectura, ciencias de la naturaleza, etc., integrándolas en propuestas de educación no formal para el público que visita los bienes patrimoniales. Piensen ustedes, hay tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La formal es la que todos disfrutamos, no digan padecer, la que todos disfrutamos. La informal es la que recibimos por la televisión, pongamos eso de educación, esa educación que trabajan, o sea, sin darnos cuenta. Y la no formal es donde vamos a que nos eduquen un poquito, que es cuando vamos a museos u otro tipo de lugares que tienen que ver con eso. Entonces, de educación no formal. Para el público que visita los bienes patrimoniales, la activación patrimonial, que es lo que hicimos con la imprenta, ¿se entiende la diferencia? O sea, uno puede planificar sobre el bien ya establecido, planificación interpretativa, pero activación es generar a partir de una idea probablemente abstracta algo concreto. Nosotros, ¿cuál es la idea abstracta? El rol que tuvo el libro impreso en todo este territorio. Y concretarlo a partir del elemento con el cual se construyó, o sea, la imprenta. La imprenta es el medio nada más, no es el fin de este tema, pero era la manera de materializarlo. Entonces, la activación es un instrumento de la planificación interpretativa que en este caso, la planificación interpretativa da posibilidad de desarrollar una visión histórica integrada, capaz de superar las lecturas nacionales. Por ejemplo, nosotros estamos en un tema trinacional, por lo menos cuatrinacional, si incluimos a Uruguay, o sea, Paraguay, Argentina y Brasil, por lo menos. Por lo tanto, para nosotros es un desafío aún, todavía no hay un circuito integrado, estamos peleando con cada autoridad de turno a ver si puede haber un pasaporte, porque si no es un infierno, aduana y aduana. O sea, entramos por Brasil, aduana en Argentina, aduana en Paraguay. O sea, que sea algo integrado. Por ahora eso no se está consiguiendo y con la paranoia reinante probablemente sea peor todavía. Así, bueno, piensa usted que estamos en el hito Tres Fronteras, ¿no? Donde la DEA tiene puestos sus ojos en la actualidad, o sea, están por poner la población está resistiendo, pero quieren poner una base de la DEA en Misiones, justamente para el control de todo el tema del tráfico de drogas, particularmente, a ver, sale marihuana y entra cocaína. O sea, la marihuana rápidamente se transforma en cocaína, que es mucho más pequeño y más rentable el negocio. Pero bueno, ustedes lo tienen peor, lo tienen al lado. Son norteamericanos, no creo que se restrinjan al tema de drogas, van a hacer de todo.
El tema es, uno le abre la puerta y después no sabe qué pasa. Si hay acá algún americano, norteamericano, aleluya, aleluya, me lo cargué. ¿No? Estoy cargando una vida. Me voy haciendo amigos por ahí. Bueno, entonces de integrar no solo las distintas miradas, sino también integrar esta cuestión internacional. Ustedes también, en el caso de las misiones jesuíticas, tienen tanto en el sur de Estados Unidos como en el norte de México, por lo tanto también debería haber una visión integrada si es que se trabajara en este tema. Revelar dinámicamente el paisaje cultural de la región. Hay un punto de la UNESCO que habla de paisaje cultural, es decir, no solamente el territorio, sino el territorio con la gente adentro. La interacción de la gente con su territorio. ¿Y qué pasó? Que se llama paisaje cultural de la región en una lectura en proceso de los periodos, lectura en proceso, porque es un proceso largo. Guaraní, jesuítico, post-jesuítico, Estado Nacional, Inmigración y Modernidad, basados en una conciencia de continuidad y ruptura permanente. Porque eso es muy interesante el trabajo en territorio, porque van cambiando como etapas sucesivas de conocimiento que a veces no interactúan entre sí. Conocimientos, capas justamente que no interactúan, y eso es interesante de ver también, porque es la manera en que se colabora en el sentido de pertenencia. Yo soy de este lugar que tiene toda esta historia, no vengo de hace 5 minutos, tengo toda una tradición que me acompaña y que me sostiene. Eso es muy importante. Yo cuando hablo con estudiantes de arquitectura, les digo, nosotros tenemos ¿cuántos años hace que hay arquitectura en el mundo? Desde el primer momento en que el primer hombre se puso debajo de un árbol, ya generó arquitectura, porque se protegió con su copa. Por lo tanto, tenemos que hacerle honor a nuestra disciplina, porque tiene muchos siglos de permanencia, muchos siglos de continuidad al lado del hombre. Continuidad y ruptura, porque también hay rupturas, es decir, esto que yo estaba contando, por ejemplo, de las cuestiones del exterior, cómo incidieron en el espacio de las misiones, son rupturas, ciertamente. Necesidad de relacionar en un repositorio. Un repositorio es un lugar específico donde hay textos, que en la actualidad también hay repositorios virtuales. Por lo tanto, es mucho más fácil la accesibilidad a los textos. O sea, para ustedes es mucho más fácil estudiar que para nosotros. Mucho más fácil investigar que para nosotros inicialmente. Ahora es mucho más fácil, está todo muy a la mano. Pero estaría bueno que se hiciera un repositorio específico de la documentación regional que en la actualidad está dispersa. Y que entonces estaría todo en un mismo lugar y estaría bueno para las futuras investigaciones. Bueno, y estos nuevos proyectos que surgieron, o sea, no proyectos. El proyecto madre es recuperación de Santos Mártires y Santa María, pero tiene sus proyectos en la actualidad que tienen que ver, bueno, acá, turismo patrimonial, el circuito internacional, a ver si en algún momento se puede efectivizar, al lado el circuito del té, patrimonio agroindustrial, Concepción de la Sierra, Misiones, que es uno de los pueblos, y el proceso de territorio de provincia de Misiones, porque Misiones se provincializa en 1953, o sea que anteriormente fue territorio nacional. Entonces todo ese proceso de cambios que hubo en territorio, y bueno, algunas cosas que tienen que ver, Portal de San Ignacio, ahí está el de Ales, si a alguno le gusta el té y no lo vio nunca cómo se produce el té, ahí tienen teales, se llaman, tienen esas rayas porque es la manera en que puede circular la cosechadora, ¿no? Y todo tiene la misma altura, entonces es muy interesante porque hay subidas, bajadas, hondonadas, etc. y siguen las rayas por todos lados. Ahí está un poquito más de cerca. Las fiestas son fundamentales. Son fundamentales trabajar para las fiestas. No trabajar bordándose el traje de lentejuela, sino darle materialidad a esa fiesta, darles un sentido, generar textos que tengan que ver con eso que se está festejando. En este caso, la cultura del té, la cultura
agrícola de esta región particular de Misiones. En este caso, el pueblo nuevo, la cuadrícula sobre el pueblo viejo, lo que está en negro, de Concepción, y ahí está la misión, que se ubica exactamente en eso. La puse corrida para que se vea la sombra y se vea el dibujito encima. Esa es la misión jesuítica. Arriba tienen la misión jesuítica. Acá, el plano de la misión histórica. Esto es el territorio, y dentro del territorio la parte que se mensuró, que es esta que está acá, y bueno, el perfil de la misión jesuítica. Y acá todo el proceso que les contaba, ¿no? Desde esa época jesuítica a la actualidad, todo lo que pasó en el medio. Bueno, no todo, parte de lo que pasó en el medio. Grandes arquitectos que trabajaron en eso también. Bueno, ahí está. Hacer consultas y si alguien tiene preguntas, ¿no? Sí, claro, abrimos un espacio de preguntas, comentarios, sugerencias, similitudes, ¿no? A lo que tenemos en Sonora al respecto, así que siéntase con la libertad de... Tengo una pregunta. Hace poco, yo no estuve familiarizado con la misión de Bebé. Qué bueno que nos den a este tipo de charlas, lo agradecemos mucho. Hace poco estuve cerca de Tucson, al sur de Tucson, en la hacienda San Javier. Sí. ¿Qué contraste, cómo manejan ustedes esto de las misiones? Porque en la misión San Javier está muy, vamos a utilizar el término, muy americanizado la manera en que los ponen, ¿no? O sea, en vez de haber dejado la misión porque estaba en ruinas, parece ser que le hicieron como una especie de reconstrucción y se ve claramente muy burda la reconstrucción, ¿no? Además de que hayan un gift shop, una tienda de recuerdos muy americano, ¿no? O sea, pero ¿qué contraste al verlo ahorita, cómo lo manejan ustedes y cómo, al menos en la... Pues yo he visto algunas aquí en Sonora, pero esa de Tucson se me hizo muy feo lo que le hicieron a la zona. Sí, o sea, no, esas reconstrucciones bastante burdas. Ellos son los que tienen Disneylandia. Sí, pues, de hecho, justamente, por ese lado de... Bueno, hay un público al que la piedra no le dice nada, que es la mayoría de la gente, convengamos. No es lo mismo ver una cosa terminada en plástico, que sea de plástico y pintadita, por ejemplo, los castillos de New York, de ver la piedra fría. Y yo siempre digo, lo dije, se lo comentaba hoy, yo siempre digo, la piedra fría nos habla a nosotros, los arquitectos, nos habla, nos canta, nos dice teléfono, todo. Pero a la gente del común no, por eso es necesaria la interpretación y por eso es necesaria la investigación histórica que va a acompañar esa piedra fría, que le va a dar carne a la piedra fría, que va a hacer que a partir del relato del guía, esa piedra fría genere una apropiación por parte del visitante también, que haga que se emocione el visitante con el relato, no con la piedra, con el relato. Para nosotros hay un tema que también promueve la UNESCO, que es la autenticidad. Que si vos haces un restauro que no sea fidedigno, es decir, que no sea fiel a las formas constructivas históricas, los materiales históricos, etc., ya está, no sirve. No sirve como registro. Vos podés ir a las misiones jesuíticas y ver el registro histórico. Arquitectónicamente todavía está la estructura en pie en algunos casos, y reconstrucción no hubo solamente limpieza, como si vieron ahí, por ejemplo, en el frente de San Ignacio, pueden ver con usted, al principio de todo, que se ve perfecto que estaba la piedra limpia, que estaba llena de hongos. O sea, hay que mantener, porque líquenes, hongos, atentan considerablemente contra la piedra. O sea, la hacen en algunos casos explotar. Esto estaba todo negro, de hongos. Y ahí todavía se ve algo de líquenes, ¿ven? Acá, esta parte blanca. Eso va carcomiendo, va quitándole materialidad a la piedra, y que después se va a desmoronar, la piedra se va a transformar en arena. Entonces, para evitar ese proceso, o no para evitarlo, pero para ralentizarlo, hay que
mantenerlo con cierta frecuencia, porque además es selva esto. Entonces rápidamente empieza, por ejemplo, las piedras están sentadas en barro. El barro tiene semillas, las semillas tienden a germinar y a crecer. Entonces empieza a ver entre las piedras lindas plantitas. ¡Qué lindo! El helecho tiene raíces y las raíces hacen bolsa la piedra, entonces hay que limpiarlo. Digamos que también es interesante porque genera fuentes de trabajo para la gente. Es muy importante eso, el mantenimiento. Porque esto estaba revocado y pintado. No era así, estaba rebotado y pintado. Entonces eso lo protegía, pero ahora al quedarse desprotegido, la piedra necesita, o sea, no se termina la piedra. En realidad, algunas piedras sí, por ejemplo, se puede identificar, este es un tipo de piedra distinta de esta. Por eso esta sirve de base y esta sirve de ornamentación. Esta puede ser esculpida, porque es blanda, y por lo tanto deteriorable, mucho más deteriorable que el basalto que es esto de abajo. Entonces, es muy interesante porque eso genera muchos trabajos. El tema del rescate de las cuestiones históricas genera muchos trabajos asociados. Están los que investigan, están los que están en campo trabajando, están los que se forman en ese tipo, o sea, hay que formarse también. No es lo mismo restaurar un bien del siglo XIX que un bien del siglo XVII. Entonces hay que trabajar, hay que estudiar, hay que preparar carpetas, hay que llevar un registro del trabajo que se hizo, que sirva para otros grupos que quieran hacer lo mismo en otros lugares, que el proceso más o menos es el mismo, lo que cambia obviamente la materialidad y las maneras, las formas, pero hay que llevar registro de todo eso, hay que generar un corpus que acompañe el trabajo, que no es una pintadita, no, vamos a pintar, que quede lindo el color pastel para que al público le guste. Claro, ¿no? O sea, es muy interesante el tema. Digamos, genera muchas fuentes de trabajo a lo interno de cada estado, eso, de trabajo que nosotros podemos empezar haciendo, o que ya están haciendo en muchos casos, ¿no? Pero que eso, puesto en terreno, implica una serie de trabajos, entre ellos el guía, ¿no? Hay guías, que nosotros formamos guías también. Voy a dar la palabra al doctor Vega, el doctor también tiene la palabra y la doctora, las tres preguntas juntas. Y por allá atrás hay otro. Sí, vamos a colocar las primeras tres, ¿no? Doctor Vega, no, era solamente un comentario sobre que me pareció muy interesante cómo elabora esta, digamos, una nueva resignificación del espacio, ¿no? Como un espacio social y culturalmente funcional en su contexto, pero que también logra dar una resignificación histórica en la actualidad, ¿no? Porque, igual no voy a abundar, nos quedamos con la idea del monumento como el patrimonio, pero nos olvidamos de todo lo que se llevaba a cabo en ese monumento, ¿no? Es decir, las misiones como un espacio en donde se llevan a cabo muchos oficios, ¿no? En donde hay una producción cultural, artística, musical importante, y que si desafortunadamente no se llega en algún momento a conservar una partitura antigua o un libro, pero que, digamos, lo interesante aquí es ver cómo se reconstruye todo ese contenido cultural que tiene y que a pesar, digamos, del deterioro por el tiempo, se logra hacer un trabajo de reinterpretación histórico-cultural. De historia y de antropología. Y también de arquitectura, porque hay cuestiones que son constructivas y que no tienen por qué saber ni los historiadores ni los antropólogos, pero es muy interesante. Yo estaba hablando hoy, interdisciplinario o transdisciplinario, son distintos tipos de organización. Interdisciplinario, cada uno con su disciplina, nos convocamos, pero todos mantenemos nuestros límites disciplinarios. En cambio, transdisciplinario es romper los límites en función de un objetivo común. Bien distinto a eso. Bueno, cualquiera de los dos necesita el concierto de los distintos saberes. Es imposible, si no, llevar adelante algo, porque siempre va a faltar una pata. En la medida que uno puede integrar en el grupo de trabajo más gente, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario en todas las investigaciones que hacemos, pues nos parece que enriquece mucho la mirada general del tema de la interdisciplina. Sí, felicidades por la presentación.
Yo vengo de las ciencias exactas, pero estamos haciendo un estudio precisamente de las misiones aquí en la Revolución Orden. La pregunta es, nosotros, el enfoque que estamos dando desde el punto de vista astronómico, en particular por el ámbito que yo estudio, es de la orientación de las misiones. Sí. Si es que hay algún estudio que diga sobre qué orientación tiene. Yo particularmente hice un estudio sobre la orientación del templo, que es el que organiza todo el resto del espacio. A ver, a lo largo de la historia hubo una orientación tipo que salió de los egipcios, que es frente al oeste y frente al este contra frente al oeste, que tenía que ver con la relación con el Nilo. Eso se lleva a Europa. Pero cuando llegan a América, con el frente al oeste, iban a morirse de calor. ¿Por qué? Porque el frente del templo determina la orientación también del patio de los padres. O sea, del lateral del patio de los padres, donde estaban las habitaciones, las bibliotecas, etc. de los padres. Por lo tanto, ¿qué implica oeste, frente oeste? Implica todo el sol de la tarde. El calor del mundo concentrado en las piedras esas que no son inocentes, porque las piedras son recontra frías cuando hace frío, recontra caliente cuando hace calor. Entonces, que son las primeras misiones. Hay algunas, por ejemplo, Loreto tiene esa orientación, el templo, y bueno, después van rotando en función. Ahí sí, yo no sé si es un estudio consciente lo que van a hacer o luego hay algo. Hasta finalmente llegar al punto que es San Martín del Japón, que es una de las últimas que se funda, por lo menos en esta región, en 1704, tiene el frente orientación noroeste. Noroeste es el mejor, porque es el último sol de la tarde, no existe casi sol. Entonces está bueno. O sea, noreste y noroeste son las mejores orientaciones porque tienen un poquito de sol o en el noreste en la mañana y noroeste en la tarde. Así que sí, hubo todo un estudio, no sé si fue un estudio consciente o esto, prueba y error, que las primeras tienen esta orientación ya traída de Europa y finalmente hacen una orientación que tiene que ver con lo local, ¿no? Con el calor reinante y con... o sea, en Europa no importaba, Francia París está en la latitud 50, o sea que al contrario, cuanto más sol le da, mucho mejor, porque las piedras son muy frías. Si alguno estuvo por ahí, se da el muerto de frío. Entonces, esta orientación fuertemente, todo el sol de la mañana, por un lado, todo el sol de la tarde, les era beneficioso. Acá por supuesto que no, nada que ver, todo lo contrario. Entonces, como todo está organizado en función del, digamos, el templo es el que manda en las orientaciones, fueron rotando el templo hasta tener la mejor orientación. De todos modos, en la casa de los padres tenían de los dos lados ventanas. Lo que pasa es que tenían galería de los dos lados. Entonces, cuando ellos tienen noreste por un lado y sudoeste por el otro, tampoco es que el sudoeste era tan terrible como para tener galería y todo eso, pero era bueno porque el viento con lluvia es del sudoeste, o sea que de alguna manera colaboró. Yo un comentario. Estoy pensando, es que para ustedes el norte es de donde sale, donde está el sol. Entonces, cuando me dijo noroeste, dije... el sol sale para todos del lado del oeste, para todos se pone del lado del oeste. Sí, pero el sol de mediodía es el que está hacia el norte. Entonces, okay. En el caso nuestro, el sol hace un giro con orientación norte. En el caso de ustedes, probablemente lo haga con orientación sur. Para ustedes la mejor orientación es el sur y para nosotros es el norte. Ok, sí, no me sé. Claro, menos mal que me dijiste, sí. Porque es bueno, precisamente una de las cuestiones que estamos investigando es no solo eso del sol poniente o del sol oriente, sino del sol de mediodía. El sol a la mediodía, ¿qué proyección da
porque también eso estamos investigando para ver si hay alguna orientación especial. Si es que esa búsqueda que me está diciendo que es por bien, no, también puede suceder porque va cambiando la latitud y va cambiando la necesidad de la orientación. Sí, muy bueno, es el estudio Me de orientación. gustaría saber, tener luego sus datos para el latino. El estudio de orientaciones es fundamental para nosotros. Los arquitectos siempre trabajamos con las orientaciones, o sea, lograr que una casa sea cómoda tiene que ver, por ejemplo, con las orientaciones. Hay veces que uno no tiene más remedio. Tiene un lote entre medianeras, no tiene más remedio que orientar como está el lote, pero siempre, digamos, uno sabe las consecuencias que tienen esas malas orientaciones, entonces tiene que morigerar esos efectos, los efectos negativos de ciertas orientaciones. Es un trabajo de arquitectos eso. O sea, yo entiendo a la gente que contrata albañiles para hacer la casa, pero si quieres hacerse una buena casa, contrata a un arquitecto. Pero nosotros hacemos ese tipo de estudios. Muchas gracias, Graciela, interesantísimo. Gracias. Fascinante ver el trabajo de una arquitecta convertida en historiadora. Historia de la vida. Eso es transdisciplinaridad. Ahora entiendo. Yo quería hacer una consulta sobre patrimonio inclusivo, porque quería saber un poquito más acerca de lo inclusivo, ver qué pasa con los descendientes de los guaraníes, con la gente a la que pertenece ese patrimonio y cómo se integran, digamos, cómo viven el sentimiento de pertenencia, si es que lo viven, si existe una memoria alrededor de las misiones, una historia alrededor de las misiones que ellos han construido. Bueno, y cómo se integran en el trabajo. Estamos en una época muy machista, convengamos, siglo XVII, XVIII no es una época feminista ni nada por el estilo. Acá hay toda una historia. En las misiones lo que se educaban eran los hijos varones de los caciques. Y en los enterramientos estaban en el templo entraban divididas, mujeres de un lado, hombres del otro, niñas de un lado, niños del otro. Y la misma reproducción se hacía en los cementerios, en los enterramientos. Estaba dividido en 4 el cementerio, y niñas, niños, mujeres y varones. O sea, hasta en la muerte. Posteriormente a la expulsión, la mayoría de los guaraníes, que los guaraníes mismos reconocen que los que quedaron en el terreno son una etnia menor para los propios guaraníes. O sea, los guaraníes actuales que están en misiones son una etnia menor dentro del concierto guaraní, que por supuesto no somos mujeres. La mayoría se fueron a las grandes ciudades de españoles y de portugueses a partir de estos saberes que tenían, como bien dijo Héctor, más o menos 30 talleres distintos, rosarieros, herreros, carpinteros, etcétera, etcétera. Veleros, que hacían velas. 30 talleres distintos, 30 conocimientos distintos, los individuos entrenados en esos conocimientos fueron muy bien incluidos dentro de las grandes ciudades. Se mimetizaban por el medio y no quedan muchos. De guaraníes en misiones, sobre 1 millón de habitantes quedan aproximadamente, los datos no son ciertos, entre 3.000 y 6.000. No están para nada integrados, todo lo contrario. Es realmente terrible la situación en la que estamos. Bueno, en realidad toda la población está en situación terrible con este gobierno. También el gobierno de la Argentina. Y los veo mucho mendigando. Yo tengo una compañera que es historiadora muy importante, histórica, historiadora, que dice que no puede creer que la dignidad del pueblo guaraní esté mendigando por las calles. En algunos casos hacen cositas que venden a los turistas, en otros casos esos serían los mejores. Los peores depredan permanentemente las selvas, sacando orquídeas que venden a los turistas, que en realidad no venden, sino regalan, y cuando el turista lo agarra le dice, y algo para mi pan. Así que darle esas orquídeas que no tienen destino, porque van a lugares que no tienen
que ver ambientalmente con las selvas, de donde fueron extraídas. Así que es un tema conflictivo que no resuelve el gobierno, a pesar de que la provincia tiene un Ministerio de Asuntos Guaraníes a cargo de caciques. A ver si nos entendemos. Bien, una última pregunta solamente. Ella me Yo me preguntaba qué pasó cuando se fueron los jesuitas, porque aquí en Sonora vinieron los franciscanos, se perpetuó, ¿no? A veces el templo ya es franciscano, ¿no? Aquí no. Algo más o menos parecido pasó. Se dividieron las misiones entre las órdenes que quedaron, franciscanos, dominicos, distintos destinos, depende a cargo de quién quedara. Yo estuve investigando en la Casa de la Moneda de Potosí, que era jesuítica, y estuve investigando una serie de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo vivieron las poblaciones que le devolvían los bienes que habían donado a los jesuitas cuando los jesuitas fueron expulsados. O sea, a los jesuitas sí, al resto no. Los jesuitas tuvieron una relación mucho más benéfica, benigna con las poblaciones. Realmente tuvieron una mirada más social, integrada con la gente, que bueno, otras órdenes. Los jesuitas, por tradición, como es la última orden que llega a la repartija, pongámosle, o sea, 1540 empiezan los jesuitas, cuando ya las otras órdenes estaban establecidas, tienen una mirada un poco más ecuménica, pongámosle, de las cosas, ¿no? Claro, más inclusivos son los jesuitas mismos, que además ellos, hay una trilogía muy interesante sobre la historia de los jesuitas que cuenta esto que estoy diciendo, ellos, por haber llegado últimos a la repartija, tuvieron que aceptar lo que venía. Entonces hay mucho marrano y mucho converso ahí adentro de los jesuitas. De hecho, Loyola dicen que es cuarta generación de converso. La Inés, que es el que le sigue, que es el que organiza, efectivamente, o sea, Loyola plantea los ejercicios espirituales, el concepto general, pero se muere. Y el que sigue, es, que era el segundo, la Inés, primera, él mismo era converso. Entonces tienen otra mirada, justamente más inclusiva por venir de distintos lugares. Pero eso también hizo que la inteligencia estuviera con los jesuitas. Voy a decir algo que por ahí no debería decir porque soy argentina y el Papa es de Argentina, pero cuando él se puso Francisco, para mí íntimamente, él no se puso Francisco por San Francisco de Asís. Se puso por Francisco Javier, el que abrió la orden a Oriente. San Francisco Javier, que digamos, en general se llama San Javier, las localidades se llaman San Javier, pero en realidad se llaman San Francisco Javier. Y ese Francisco es muy distinto del otro Francisco. Entonces, muchas gracias por la pregunta, interesante, sí. Muy bien, no queremos sino... Muchas gracias. A las 7 de la presentación del libro, así que lo esperamos.